Bienvenidos a su espacio, Controlando la Mañana con José Alcántara y William Correa. Estaremos toda una hora con ustedes compartiendo noticias de interés, tanto del ámbito nacional como internacional, a través del 101 de Claro, 1101 en High Definition, Canal 10 de Telecable Dominicano y Canal 46 de Win Telecom. La invitación también a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Activen las notificaciones. Suscríbanse a nuestro canal para que estén enterados de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Y si quieren escuchar buena música, profesor. Sumundofm.com, profesor. Eso no es que diga que, profesor. Y para Indiscutible. estar enterado de manera digital, desde su teléfono, tablet o cualquier tipo de dispositivo móvil, sumundodigital.com. Ahí estamos. Ahí está la clave, profesor. Cuéntenme. Profesor, quiero iniciar la mañana de hoy felicitando en su día de cumpleaños a una de nuestras principales televidentes, doña Tatica Altagracia Sánchez, Ay, 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 de ay, Santo ay. San Pedro de Macorís, y que sobre todo nos privilegia, ¿verdad? Con, Día a día, con el profesor. cargo de madre, mi madre, doña Altagracia Sánchez, que está de cumpleaños hoy. Hoy son sus 15 primaveras. Eso sí es verdad. Entonces, felicidades a doña Tatica, mi madre, hoy en sus 15 años, en sus 15 primaveras. Que Dios me la bendiga. Una mujer fajadora, No, yo me trabajadora, uno a esas luchadora, felicitaciones, y que de siempre verdad que está, sí. ¿verdad?, atenta con nosotros. Felicidades Muchas a bendiciones. Tatica, mi madre, en San Pedro de Macorís. Muchas bendiciones. Hoy hay que cerrar San Pedro de Macorís, profesor. Ya eso está Eso cuadrado. está coordinado. Ya Qué hablamos bueno. con De las verdad, muchas autoridades. bendiciones, que papá Dios le dé la oportunidad de cumplir muchos, muchos años más y que sean de paz, prosperidad y bienestar para usted y toda su familia. De verdad, muchas bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Y felicidades también por usted. Gracias, profesor. Profesor, tal y como lo dijimos ayer, ¿verdad?, se efectuó Así un es. proceso bastante interesante, un proceso a lo interno de la Fuerza del Pueblo, que traza, ¿verdad?, traza rutas, un proceso que fortalece la democracia en sentido general, un proceso que definitivamente apunta a ese fortalecimiento de la participación política de la mujer dominicana, un proceso que se ha convertido en el principal referente de participación política a lo interno de los partidos políticos. Ahí estamos viendo algunas imágenes de ese proceso interno donde la Fuerza del Pueblo dio entrada a 20 mujeres que ahora forman parte de la dirección política de este importante partido. Así es, Y hay que como digo, decirlo. que sirve de referente para los demás partidos políticos, que si la Fuerza del Pueblo se convierte ahora en este momento con el partido con mayor participación y presencia de mujeres en su principal dirección, en la más alta dirección, su dirección política, y pienso que los demás partidos políticos deben ir abandonando el tema solo del discurso de la participación de la mujer, y que así como lo ha hecho la Fuerza del Pueblo, ese discurso pase a la práctica, que ese discurso se convierta en realidades, que ese discurso lleve verdaderamente a que las mujeres puedan ocupar posiciones relevantes, posiciones de decisión donde se tenga que contar. Y sé que con estas nuevas 20 integrantes de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, vamos a estar viendo en el escenario político de la República Dominicana un partido donde desde su interior estará pujando para fortalecer todo el tema que tiene que ver con las políticas públicas en favor de la mujer, porque va a tener ahí 21 guerreras, porque ya tenía una miembro, que estarán pujando para garantizar que todo este tema teórico de la participación de la mujer pueda convertirse en una realidad y que pueda ir la mujer dominicana, ¿verdad?, ocupando el espacio que le corresponde en la sociedad desde las esferas políticas y sociales de la República Dominicana. Mire, profesor, yo creo que definitivamente ahí estoy enviando al señor director las imágenes. Definitivamente, profesor, hay que felicitar a la Fuerza del Pueblo por su actividad del día de ayer. Dio cátedra. Un evento muy organizado, profesor, sin ningún tipo de incidentes. Se vio una Fuerza del Pueblo de verdad muy, muy organizado en su certamen. Aquí estamos viendo algunas de las seleccionadas, de las 20 seleccionadas. Ahí ustedes ven a Ivana Rivera Núñez, a doña Nelcy de Marmolejos, profesor, a Lourdes Josefina Ibar, María Gisela Encarnación, Oferlina Licelot Medrano, Ana, y ahí vemos en primer lugar allá arriba a
nada más y nada menos que a Keila Reina, De la profesor. más votada, profesor. Sin lugar a duda, la más votada. Arrasó. Vemos a Noris Medina, a Dargisa y a una persona que está allí, profesor, que seguro usted, si le mencionan el nombre, es posible que no la reconozca, ¿verdad? Pero que todos conocemos muy bien. Si yo le digo a usted, por ejemplo, de la señora O'Neill, usted posiblemente diga, wow, ¿y quién será? Bueno, Juliana pasó, profesor, también. Y también Ivana de Puerto Plata, de Puerto Plata también. Así que es, estaba así allí. es. 20 damas fueron seleccionadas para formar parte de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Y esto es interesante porque resalta la participación justa de la mujer en este alto organismo de ese partido. Y como usted señalaba, es momento de pasar del discurso a la A lo práctica, práctico. porque en campañas se enarbolan que las mujeres son lo más importante, que son la mayoría de la población, que se habla de cuotas, pero dentro del organismo de dirección de los partidos siempre se ha visto que son liderados por hombres, Sí, de hecho, usted ciertamente. cuando los partidos hacen esas grandes actividades, que usted ve de esas mesas principales, Ujú. usted se tiene que estar buscando así para ver si encuentra una dama. A Yo ver creo si que, adornan el ¿verdad? escenario, pero Esa realidad a partir del día de ayer con esta actividad que hizo la Fuerza del Pueblo cambió. Esto cambió con definitivamente este cambió. partido y sé que los partidos, los demás partidos, como decía, tienen que coger esto de ejemplo. Tienen que coger esto de ejemplo para que se le dé esa participación real a la mujer y como lo hemos dicho, que vayamos rompiendo nada más con el tema teórico, profesor, tantas palabras que mujer, lo vemos en campaña también, cómo a veces los cañones estratégicos se enfilan hacia ese segmento importante de la población, pero una vez pasan los procesos electorales, profesor, se olvidan. No, Entonces, no se olvidó. hay que romper con eso, profesor. Estoy de acuerdo Creo que con usted. también y lo voy a decir aquí, tal vez a modo de queja, la Fuerza del Pueblo se perdió una gran oportunidad del día de ayer. Explique eso, profesor. Se perdió una gran oportunidad de tener en ese alto organismo de dirección a una dama con una trascendencia política de mucha importancia y relevancia. Es una lástima que solamente se hayan podido elegir 20 y ver a una persona que no se debió quedar fuera. Es la señora y amiga Ada Castillo. Creo que merecía, por méritos, estar ahí en esa lista de 20 damas. Todas son valiosas las que fueron elegidas, fueron 20 damas que tienen evidentemente su trayectoria política, profesor. Vemos algunas incluso que son legisladoras actualmente, que se han ganado a pulso, profesor, estar en ese lugar, pero creo que la Fuerza del Pueblo se perdió esa oportunidad de tener una dama con la experiencia que tiene Ana Castillo, con la dedicación a ese partido. Creo que se pudieron dar el lujo de tener una persona de ese nivel en esa dirección política. De todas formas, felicidades a la ganadora, felicidades a nuestra amiga Keila Reina, creo que se lo merece. Efectivamente fue reconocida, la más votada, profesor, Sí. por lo visto, ¿verdad que sí? La vimos ayer que arrasó. Hizo su trabajo. Arrasó, hizo su trabajo Hizo su y trabajo. fue el reconocimiento de sus compañeros de partido para llevarla a la dirección política. Éxitos a Keila, merecido tu éxito en esta contienda interna donde el partido Fuerza del Pueblo elige a 21 damas a su dirección política. Así es. Tenemos, profesor, ahí un video que compartimos con nuestro señor director de una eventualidad que se dio hoy a muy tempranas horas de esta mañana, de este miércoles 26 de octubre, donde próximo al peaje, en dirección hacia Boca Chica, dirección oeste-este, hubo una manifestación donde pobladores de esa área, esto es cerca del área de Valiente, ese tramo de la autopista de las Américas, se dieron unas protestas con un grupo de manifestantes de toda esa zona que se están quejando por un tema de un desalojo que se le está haciendo, me parece, de la zona de Valiente. Y se hace este paro que ocurrió a muy tempranas horas de la mañana de este miércoles, porque estas personas están protestando porque al parecer se le dio 24 horas para que desalojen en el área donde viven. En múltiples ocasiones, a propósito de las protestas que hacen los ciudadanos,
en diferentes partes del país, siempre he dicho, con el tema de la protesta, que siempre tiene que haber cierto manejo, que una protesta no debe suponer vulnerar el derecho de los demás ciudadanos, en este caso el derecho al libre tránsito que tiene la gente que posiblemente están ajenos a ese tema, que van hacia su trabajo o que vienen de trabajar en horario nocturno y van a su casa a descansar y que lamentablemente se encuentran con estas protestas que le impiden poder transitar libremente. Ahora bien, en defensa de este grupo, luego de esta crítica, repito, una protesta no debe suponer vulnerar el derecho de otra persona. Defender tu derecho no debe suponer vulnerar el de otra persona. Pero, en defensa de estas personas, se da la situación en muchas ocasiones de personas de muy escasos recursos. Estamos hablando de una persona que se le está desalojando de donde residen, no sé si habrán ocupado algunos terrenos y demás, pero sí tienen una característica y es que es gente en condiciones económicas de pobreza, gente muy vulnerable y a veces estos colectivos sociales, estos grupos de ciudadanos no tienen más que otra porque a veces las autoridades se hacen la vista ciega, se hacen los sordos ante sus reclamos. Son gente que no tienen voz, que nadie le hace caso y lamentablemente muchas veces la manera en que pueden ser escuchados, en que se les puede hacer caso, es haciendo este tipo de paro, haciendo este tipo de protesta. En este video, no sé si lo tenemos ya ahí en Q, si lo podemos compartir, para luego hacer algunos comentarios al respecto. Adelante a nuestro señor director. Las Américas están paradas, vamos para el peaje. Las Américas está cerrada, cerrada. Tenemos niños aquí en la calle. No queremos desalojo, no quieren desalojar. Al señor presidente que escuche, por favor, que venga en nuestro auxilio. Nos dieron 24 horas. Ahí estuvimos viendo el video, eso ocurrió a muy tempranas horas de la mañana, 6 de la mañana, todavía oscuro, propio de la época. Y debo decir lo siguiente a las autoridades, este tema de los desalojos y darle 24 horas a una persona para que desaloje en un lugar es hasta inhumano. ¿Dónde está la solidaridad? Pero también las autoridades deben garantizar que si hay algún inconveniente con un grupo de personas porque estén ocupando algún terreno, sea público, sea del Estado o sea privado, lo primero es garantizar hacia dónde va esa gente, porque usted no me está hablando de una persona sola, usted me está hablando de familias con niños que nosotros no podemos tirar a las calles. Entonces, a propósito de esta eventualidad, y confío en la solidaridad de nuestras autoridades, hay que garantizarle hacia dónde van estas personas. Nosotros no podemos permitir o continuar con esas malas prácticas del pasado, de desalojar un grupo de gente y traerla a la calle como si fuesen animales. No, hay que garantizarle a la persona hacia dónde van, hay que buscarle solución a las problemáticas y eso no se logra dándole a una persona o a una familia 24 horas para que deje un espacio. Repito, no estoy de acuerdo con la forma en que se protesta a veces por el tema de que mientras estaban protestando había mucha gente que lo quería era ir a su trabajo o ir a sus hogares. Pero repito también, hay personas que ante la sordez de nuestras autoridades, ante la vista ciega que hacen nuestras autoridades frente a sus problemáticas, no le queda de otra que hacer este tipo de protesta para que le puedan poner caso. Yo me atrevo a decir que estas personas tienen tiempo tratando este tema y pujándolo para que salgan de donde están habitando y nadie le hacía caso. Entonces esta es la herramienta, profesor, que tienen de que puedan ser escuchados y esperamos y apelo a la solidaridad de las autoridades para que a estas personas se le busque una solución amistosa a esta problemática y que no lo tiren a la calle como si fuesen animales. No, hay que respetar, profesor, siempre la dignidad de las personas, de las familias, de los niños. No son reses, como dice el dominicano, no son animales que usted lo va a tirar a la calle porque sí, porque lo ocuparon un terreno, no. Si están ocupando un terreno, lo primero es garantizar hacia dónde van esas personas, hacia dónde van esas familias. Apelo, repito, a la solidaridad de nuestras autoridades.
para que le garanticen a estas personas hacia dónde van, que le garanticen su techo, no que salgan porque alguien le dio su regalada gana, que salgan y que abandonen ese terreno. Así no. Yo creo Sí, que lo que hace falta es afinar la política pública de vivienda en República Dominicana, profesor. Porque si bien es cierto que las autoridades deben tomar en consideración la dignidad humana de estas personas, no menos cierto, profesor, es que también causa indignación, y hay que decirlo, cuando usted, por alguna razón u otra, tiene su terreno y lo encuentra luego lleno de viviendas con personas que no son de su terreno, que usted no le ha dado autoridad para estar en su terreno, y que para muchas personas, también hay que decirlo, lo que se convierte es en un negocio. O sea, tú tienes tu terreno, por ejemplo, en cualquier comunidad aquí, profesor, y de repente aparece un Juan de los Palotes que lo vende. O sea, te le vende a 10 familias ese terreno y te piden 100,000 y 200,000 pesos a gente para que se muden ahí. es una realidad. Y cuando tú llegas a tu terreno, dices, pero ven acá, ¿y qué es esto? Tú encuentras 20, 10 familias mudadas en ese espacio, en ese territorio tuyo. Entonces tú tienes que apelar a las autoridades para poder desalojar algo que te pertenece y algo que alguien se lucró con eso. Entonces, el problema está en que las autoridades, por lo general, nunca encuentran a la persona que vende los terrenos. Y entonces tú encuentras a 10 familias que lo único que estaban buscando era un techo y que fueron timadas por un tercero. Entonces, esa persona que anda y tiene 2 niños, tú tienes la disyuntiva entonces de qué hacer. Lo saco de mi terreno, se lo dejo y abandono ya mi inversión. Entonces, tú no sabes qué hacer. Pero las autoridades no te dan respuesta. Y eso, evidentemente, por eso dice que tenemos que tener una política pública clara en cuanto al tema de vivienda, porque si hay una política clara y hay una política del gobierno que le permitiera a esas familias acceder con bajos recursos a una vivienda, estos no se verían obligados a arriesgarse. Profesor, pero la hay, profesor, y yo se la comparto, si usted me lo permite. Profesor, dígame. Yo invito a los televidentes, Sí. ¿verdad?, que están viendo Controlando la Mañana, que entren a la página web presidencia.gov.do Ajá. y allí usted va a encontrar, profesor, que el 13 de enero del año 2021, Sí. el presidente Luis Abinader anunció el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Perfecto. Vamos bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuántas viviendas se van a hacer? A eso voy. El Bien. presidente Luis Abinader presentó ese miércoles 13 de enero, Ujú. el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, Sí. programa en que el gobierno contempla construir 11,000 viviendas Perfecto. en su primer año Excelente. y 17,000 en los 3 restantes. Estamos Muy hablando bien. de 28,000 ¿En viviendas. qué fecha fue eso? Espérese, profesor, el 13 de enero. ¿De qué Sin em- fecha? ¿De qué año? Del año 2021. Ok. Sin embargo, en esa misma página web de la Presidencia de la República Dominicana, Sí. el 17 de agosto del 2022, Sí. el presidente Luis Abinader entrega 50 viviendas del plan que había Mi anunciado. vivienda feliz. 50. Profesor, Iván, 270, 200 y pico van. Súbale algo. 200 y pico. ¿De cuántas? De 11,000. De 11,000 el primer año. Estamos hablando que de 11,000 que se iban a entregar, entregamos 200, profesor. Ese es el programa que aspiramos. ¿Usted me está No, entendiendo? profesor, entonces ahí voy. Tiene que haber una política clara, debe haber una política clara desde el Estado, una política pública que permita que esas personas puedan acceder a vivienda de bajo costo. Que no se quede con la intención, porque la intención del presidente son buenas, Profesor, de tenemos- tener 11,000. Ahora hay que pasar de la intención a los hechos, profesor. El problema, profesor, que ya nosotros tenemos 2 años, en un primer año que le dimos de gracia al presidente Luis Abinader, hablando de las buenas intenciones del presidente Luis Abinader. Y cada vez que un funcionario del gobierno del presidente Luis Abinader mete la pata o pone huevos, nosotros siempre decimos, apostamos, apelamos a las buenas intenciones del presidente Luis Abinader, pero los funcionarios no cooperan. Pero, profesor, ya van 2 años de gobierno. El Nosotros problema- hablando de las buenas intenciones del presidente Luis Abinader. ¿Son reales esas buenas intenciones? El problema es que usted está ¿Existen viendo buenas ahí. intenciones en el presidente Luis Abinader? Sí, hombre, profesor. Tenemos 2 años diciendo lo mismo, profesor, de por Dios. Mire, líder. Ese discurso yo se lo dejo a usted ya. Mire, profesor. Yo abandoné ese discurso. Le digo profesor. porque pienso que hay buenas intenciones, profesor, porque mire, No, profesor. si usted establece y adelanta una política pública y dice yo quiero construir 11,000 viviendas y se identifican inclusive los lugares donde se van a construir
se tiene un plan, porque usted no puede salir de la noche a mañana, va a construir 11.000 viviendas sin saber dónde van a aparecer los cuartos, sin saber dónde lo van a construir. Se supone que si tú vas a hacer un plan es porque ya usted detectó todo eso. Si usted lo anunció, se supone que usted sabe dónde van a salir los fondos, de dónde se van a construir y demás, y a qué personas van dirigidas esto. El tema está, y hay que decirlo, y hay que cargarle el dado a esta persona, en qué es lo que está pasando con la eficiencia de los funcionarios. ¿Será que para el plan Mi Vivienda Feliz también tendremos que poner a la vicepresidenta al frente? Profesor. Santiago. Caliente, profesor Santiago. Ayer se revoltearon los taxistas de Santiago, profesor. Profesor. Todo un caos. Vimos que hasta bomba lacrimógena y demás. Tenemos algunas imágenes que podemos ir pasando mientras damos esta información, profesor. Así es. Que primero quiero compartir que estoy de acuerdo con el motivo de la protesta que hicieron taxistas y también miembros de la ruta CJ27 en Santiago de los Caballeros. Ahí vemos incluso algunos apresados, taxistas de aplicaciones digitales y demás. Es que estos manifestantes estaban protestando, profesor, por algo que yo comparto. Ellos estaban protestando, profesor, por el tema de los altos precios de los combustibles y hacían referencia a cómo hemos visto que el barril del petróleo ha tenido ciertas bajas en su precio. Sin embargo, el tema de los combustibles se ha mantenido en los mismos precios en la República Dominicana y no ha presentado las bajas que la gente espera que tengan. Pero también protestaban por el tema de los altos costos de la canasta familiar y el incremento de la delincuencia en la demarcación. Estamos hablando de Santiago de los Caballeros. Ciertamente, vimos que algunos taxistas de aplicación Uber y otras se estaban quejando allí e hicieron una obstaculización del tránsito. Hasta ahí va bien, profesor. Los policías durante toda la manifestación se mantuvieron muy respetuosos con estos manifestantes, pero en el momento que los manifestantes deciden obstaculizar el tránsito, ya esto demandaba una acción de la Policía Nacional. Y lo decía con la otra protesta de la que hablaba en el tramo de las Américas, cercano a Boca Chica, donde hablo que la defensa de un derecho, una protesta, no debe suponer vulnerar el derecho de otros ciudadanos. En ese sentido, la policía, de manera amistosa, le pedía a los taxistas y a los manifestantes que respetaban su manifestación, que respetaban su protesta, pero que no se obstaculizara el tránsito. El tema es que se encrudeció un poco la conversación, el diálogo que había, y finalmente esto terminó ya en acciones contundentes de parte de la policía, el equipo de SWAT que estuvo allí, y ahí se lanzaron bombas lacrimógenas, profesor, se apresaron, hubo 2 o 3 taxistas que se alteraron, también se les dio su macanazo, y debo decir que respetando y guardando distancia entre una cosa y la otra, apoyando el tema de la manifestación y la razón de la cual, pero apoyo también la acción de la Policía Nacional en el sentido de que tampoco uno puede permitir que una protesta se convierta en una charlatanería. Usted claro, como protestante debe respetar el derecho de los demás ciudadanos. Usted no puede paralizar una vía de tránsito solo porque sí, porque usted está protestando, usted hay que hacerle caso. No, siempre he dicho que existen alternativas, que existen, ¿verdad?, siempre las posibilidades de usted ir a un conversatorio, de usted ir a un diálogo, de usted apelar a la conversación franca, tranquila con las autoridades para que se le pueda buscar solución a las problemáticas. Pero de ahí a usted obstaculizar el tránsito, a paralizar el tránsito de una ciudad que se mueve tanto como Santiago, yo no apoyo esa vagabundería. Y si la persona, los manifestantes respetan a las autoridades, soy de los que apuesto al uso de la fuerza sin llegar al maltrato, sin llegar al abuso, pero las autoridades tienen que estar ahí precisamente para eso, para establecer ley y orden. En ese sentido, aplaudo la acción de la Policía Nacional frente a los manifestantes que se salieron un poco del hilo, que se salieron, ¿verdad, profesor?, de la razón de su manifestación, repito, apoyando las quejas que establecían, porque ciertamente el alto costo de los combustibles es injustificable en estos momentos en la República Dominicana. El alto costo de la canasta familiar también es injustificable. Las autoridades tienen que ver cómo se le pone un freno a esto, y ese freno no es precisamente con la tasa cero, como lo hemos establecido, pero se tienen que buscar alternativas para buscarle solución a las problemáticas por las cuales se estaban manifestando, pero repito, no se debe de llevar
bajo ninguna circunstancia al desorden que se produjo ahí y aplaudo la acción de la Policía Nacional porque pudo neutralizar a los manifestantes que se salieron de la casilla y que en vez de manifestarse, lo que estaban apostando al desorden en Santiago de los Caballeros. Apoyo a la policía, profesor, en ese sentido. Profesor, el problema es el siguiente. Usted tiene todo el derecho como ciudadano claro que sí, le establece la Constitución de la República a protestar. Usted tiene todo el derecho a protestar, a manifestarse. Pero sin llegar al Ahora, caos. tú no puedes vulnerar el mío. No. Si yo no quiero manifestarme, tú no puedes vulnerar mi derecho. Y eso existe en el momento que obstaculizaron el tránsito, que también es un derecho constitucional que tiene la persona a poder transitar libremente. Tú no puedes entonces vulnerarme mi derecho para tú hacerte valer el tuyo. No. Entonces, la policía, como usted señaló, de manera amistosa, en más de una ocasión, le pidió a los taxistas mover sus unidades a los que ellos no temperaron. Entonces tuvo que venir el equipo SWAT y someter a alguno a la obediencia, profesor. Y lamentablemente eso no se hace con flores. No. Hay mucha gente que dice, bueno, que la violencia, bueno, hermano mío, ¿qué usted quiere? Si esa persona cuando usted le habla por la buena o le habla de manera directa de que tiene que moverse, no tempera. Profesor, ¿qué se puede hacer? La fuerza. Cuando hay el uso de la fuerza, evidentemente lo que tiene que imponerse. Entonces, si usted le dicen, muévase, y una autoridad le está hablando, por favor, acate la orden. Coopere. Porque entonces luego se ve el uso de la fuerza y entonces ya las cosas pasan de castaños a oscuros. Y es precisamente lo que estamos esperando desde hace varios días, al respeto a las autoridades. Los ciudadanos de a pie no queremos respetar a las autoridades. Ahí estamos viendo el video, por ejemplo, de todo lo que aconteció, y es un problema de faltarle respeto. O sea, como vimos lamentablemente el caso del alcalde en San Francisco de Macorís, ¿verdad?, del distrito municipal, que gracias a Dios solo fue herido en una pierna. Le digo que gracias a Dios porque esto pudo haber terminado en una tragedia, simplemente por él no entender su rol como alcalde, que es el jefe del DGC en esa zona, porque es la máxima autoridad en ese distrito municipal, por no entender esos roles que tienen cada uno. Vemos también a diario cómo se van a las trompadas, y ayer mandaban otro video de una mujer policía que golpeaba a otras mujeres que se iban a los puños. Embrujada. Y vemos cada rato que una persona cae atrás de un DGC, con un DGC, no hombre, no. Es que hay un irrespeto a las autoridades increíble, mayúsculo. Entonces, esto va a traer muchas dificultades. Señalo, como estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con la protesta, pero una protesta pacífica, o una protesta en que usted no vulnere mi derecho. Pero de ahí usted simplemente cerrar el tránsito porque ustedes decidieron cerrar el tránsito de una comunidad tan productiva como Santiago, de cerrar las avenidas. No, así entonces no. Así no. Ahí mismo ya perdieron la apuesta. No, ya se le cayó. Perdieron el derecho. Profesor, cambiando de tema, ya estamos, profesor, a tiros de G del Censo, ¿verdad?, Nacional de Población y Vivienda, la República Dominicana, que se va a hacer. Vamos a ver cuántos somos finalmente. Del 10, esperemos que sí, ¿verdad?, del 10 al 23 de noviembre. Esto se realizará durante 14 días. Y pienso que es muy importante el tema del censo, sobre todo para que el gobierno pueda entender, pueda conocer cuántos somos, cuántos dominicanos hay, todo el tema también en el aspecto vivienda, porque soy de los que apuesta, y así debe ser, que este censo arroja las estadísticas para que el gobierno, para que el Estado dominicano pueda tener conocimiento de cuántos dominicanos somos, pero que también pueda segmentar a los dominicanos, que pueda conocer cuántas personas en condiciones de pobreza tenemos, cuántas personas con condiciones de discapacidad tenemos, y en base a estos datos que va a arrojar el censo nacional, el 10º, que va a ser el país, pues el Estado dominicano, el gobierno dominicano pueda diseñar las políticas públicas que garanticen solucionar las problemáticas de los diferentes sectores de la población que tenemos. Esto es un censo de gran importancia. Yo invito a nuestros televidentes a que estén pendientes. La Oficina Nacional de Estadística ya ha estado mostrando cómo va a ser el tema de la boleta, que se va a llenar con todas las preguntas que se le va a hacer, y que la gente esté pendiente también de igual manera, en vista que vivimos en un país donde hay muchos creativos, ¿verdad?, que se van a aparecer en las casas diciendo que son del censo y que no lo serán, por lo creativo que son muchos rufianes
de la República Así Dominicana. es. Y lo pudimos ver recientemente, profesor, con el famoso concierto de Bad Bunny la semana pasada, donde más de 4.000 personas fueron estafadas, Así que se le es. vendieron boleta electrónica. Traigo el tema a colación porque en otros procesos de estadísticas y de censo que se han hecho, siempre aparecen grupos de dominicanos creativos que se visten incluso con la vestimenta que llevan las personas que hacen el censo para entonces entrar a las casas, robar, llevar la famosa burrundanga, hipnotizar a la gente entre muchísimas hierbas aromáticas que utilizan como herramienta. Es importante que la población esté pendiente de la Oficina Nacional de Estadística, de todas las informaciones alrededor del censo para que puedan identificar a las personas que estarán visitando cada casa, cada hogar de la República Dominicana para hacer este levantamiento estadístico, para poder conocer la realidad poblacional y de vivienda de la República Dominicana. Los invito, pueden seguir también en las redes sociales, también a través de la página web de ellos. Y aquí una información muy interesante a propósito de lo que digo, y es que esta actividad censal que tendrá lugar, repito, del 10 al 23 de noviembre, se realizará todos los días durante estas 2 semanas. Cuando un empadronador visite el hogar o un condominio habitacional, óigase bien, tienen como identificación una gorra azul de la ONE, Oficina Nacional de Estadística, un chaleco y un carnet con un código QR que al ser escaneado permite conocer el nombre y cédula de la persona que se presenta en la vivienda. Cuando usted lo visiten, usted le va a pedir a la persona su carnet y usted con su celular, con su smartphone, usted escanea ese QR y automáticamente le tiene que cargar en su teléfono la persona desde la página web de la ONE, quién lo está visitando, el nombre y la cédula. De esta manera, el gobierno dominicano con este censo busca evitar que grupos de creativos vayan a empañar y amañar este proceso con la finalidad de ir a los hogares de la República Dominicana a robar, a atracar y a hacer las fechorías que hemos visto que se han hecho en el pasado. Pienso que ha sido una decisión muy inteligente. Claro que sí. Lamentando, profesor, que viviendo en un país con una gran brecha digital, no todos van a tener la posibilidad de Eso hacer iba a ese decir, escaneo. eso iba a señalar. Usted me va a decir, bueno, yo que no tengo ese celular inteligente, o yo que no tengo internet, porque evidentemente va a necesitar internet para poder escanear y que salga la información. Yo creo que primero es un paso de avance de la Oficina Nacional de Estadística, que está buscando la forma, evidentemente, de garantizar la seguridad. Pero lo importante en este caso es que ustedes estén alertas y sobre todo, y esto sí quiero enfatizar, que le abran la puerta al censo. Ábranle la puerta al censo. No se resistan a este censo de población y vivienda, porque es una oportunidad maravillosa para muchas cosas. Desde allí se desprenden muchas políticas públicas. El saber cuántos somos, dónde estamos y en qué calidad de vida tenemos es importante para poder tomar decisiones y poder crear políticas públicas que vayan en beneficio de la población. Vamos a abrir la puerta al censo. Y las autoridades militares y policiales, y esto es un llamado desde aquí, desde Controlando la Mañana, a nuestras Fuerzas Armadas y el director de la Policía Nacional, redoblar la vigilancia en esos días para evitar que desaprensivos hagan su agosto durante el censo. Si hay una militarización en las calles, si vemos la oportunidad de reforzar la vigilancia, esto va a permitir que la gente se sienta más segura, profesor, en el momento de abrir su casa, porque tiene a quien acudir en caso de que pasara algún tipo de desaprensivo por su hogar, haciéndose pasar por un censista. Entonces, es importante, primero, que abramos la puerta al censo nacional, suministren la información, porque para poder tener políticas públicas efectivas, necesitamos tener un censo nacional de población y vivienda. Y las autoridades a reforzar, profesor, la vigilancia durante estos días. Profesor, tú me tiras la caja y yo te tiro los cajones. Explique eso, por favor. Así andan el PLD y el PRM, profesor. Bueno, la Junta Central Electoral convocó a todos los partidos para el día de mañana, y esto debido a que Iván Lorenzo, miembro del comité político del PLD, acusó formalmente al PRM, la Junta, de que lo que pasó en Santiago el fin de semana fue un acto de relación política. Y esto, la Junta hace un llamado a los partidos políticos, sobre todo de la campaña de destiempo,
y para tales fines ha convocado a todos los partidos el día de mañana. Mientras que el PRM acusa al PLD de haber hecho también una campaña de tiempo, que es una campaña política, lo que realizó con la escogencia de su candidato presidencial. También entonces señala el PLD al PRM con que las actividades realizadas durante el fin de semana en Santiago y aquí en el Distrito Nacional también fueron actividades reeleccionistas. Y eso es, usted me tira la caja y yo le tiro los cajones, profesor. Mientras tanto, lo cierto es que mañana la Junta Central Electoral tendrá este encuentro con todos los partidos políticos para nueva vez recargar que no se debe hacer campaña de tiempo. Creo que un poquito tarde, profesor. Aquí está todo el mundo en campaña hace rato, profesor. Aquí hay una realidad, y es que la Junta Central Electoral, estamos viendo la actividad en Santiago, la Junta Central Electoral como órgano rector ¿verdad? En temas electorales ha dado, ¿verdad?, mensajes claros de que está a la merced de los partidos políticos tradicionales y los partidos políticos mayoritarios en la República Dominicana. En ese sentido, pienso que ese llamado que le hizo a los partidos políticos, como lo ha hecho en otras ocasiones, no tendrá frutos, porque los partidos políticos mayoritarios siempre tienen las herramientas para disfrazar cualquier proceso reeleccionista. Lo hace la Fuerza del Pueblo, hablando de que está en un tema institucional de empadronamiento. El PLD disfraza una escogencia interna que será ratificada, pero que ya los candidatos firmaron que el que se escogió en esa consulta es el que va y punto. El PRM, Partido de Gobierno, hace una actividad y dice que es un movimiento de apoyo no a la reelección, sino un movimiento de apoyo a la gestión del presidente Luis Abinader. Siempre existirán, profesor, las herramientas, ¿verdad?, y los argumentos para poder disfrazar las actividades proselitistas como actividades institucionales. Y repito, la Junta Central hasta el momento, por más fuerza que quiera mostrar, por más músculo que quiera mostrar frente a la sociedad, siempre estará a la merced de los partidos tradicionales, que son quienes le trazan las pautas y la ruta a la Junta Central Electoral, y no lo contrario. Es una realidad, quiero aquí felicitar al presidente de la Junta Central Electoral. Ha sido una Junta Central Electoral, y hay que decirlo, profesor. Ha ido navegando sobre lo posible, profesor. Ha ido haciendo un trabajo muy, muy bueno. Sobre lo Entonces, posible. desde aquí, nuestras felicitaciones a la Junta Central Electoral, pero lamentablemente, profesor, como usted señala, incluso por el tema semántico, ¿verdad? El tema semántico, exactamente. Usan la semántica los partidos políticos para poder manejar esta situación. Entonces dicen, no, espérate, la ley establece esto, pero yo no estoy haciendo eso, yo estoy haciendo esto. El doctor Fernández, Leonel Fernández, respondió a como un tema y dijo, no, nosotros no hemos mostrado ningún candidato presidencial en nuestro partido. Y es verdad. Usted ha visto una valla, como está llena la valla, el país entero está lleno de vallas de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué dicen las vallas? El rostro de Leonel Fernández, inscríbete. Ahí no dice candidato, 24, 28, inscríbete y punto. Siempre van a buscar la alternativa. Igual que en el PRM, 4 años más, ¿verdad que sí? No, porque pidieron en más cambio. En más cambio, un movimiento de apoyo. Pero 4 años más, ¿para qué? Cuando volvamos de la pausa, que ya el señor director nos está haciendo señas, que a veces unos profesores se atrapan en estos temas con nuestros televidentes, vamos a ver, según la Dirección de Migración, cuántos haitianos se han reportado y dónde tenemos la mayoría de incidencia de inmigrantes ilegales en la República Dominicana, de nuestros vecinos hermanos, ¿verdad? Profesor. Migración, profesor. Migración trabajando, profesor. Supuestamente. Lo tienen haciendo el trabajo a la gente en la calle, por lo menos los operativos. Por lo menos los operativos. La Dirección de Migración dio la información ayer que desde que inició, ¿verdad?, estos esfuerzos que ha hecho con el tema de combatir la migración ilegal de haitianos. En lo que lleva todo este proceso, ya ha deportado unos 5.000 nacionales haitianos que se encuentran de manera ilegal en la República Dominicana. Y un dato muy importante que da la Dirección General de Migración, y es que solo en los últimos 8 días en la provincia de Santo Domingo fueron apresados casi 600 haitianos, 600 nacionales haitianos. Hay una gran incidencia de nacionales. En la provincia de Santo Domingo. En la provincia de Santo Domingo, ni se diga, profesor, cómo andarán los numeritos en la zona de Punta Cana, Bávaro, la zona turística, pero ahí vemos que la incidencia de la Dirección General de Migración es más tímida. ¿Por qué? Sabrán ellos. Pero sabemos que hay un tema ahí que ya, ¿verdad? Hay un temita de intereses. Que trasciende, ¿verdad? Intereses que no se pueden tocar, que se pueden, pero que al parecer no deben tocar, por conflictos que le pueden generar. Lo cierto es, profesor, que dada su experiencia, usted que maneja mucho
el tema de la migración ilegal, usted que ha tenido buena cercanía con los oficiales de la Dirección General de Migración, yo quisiera que usted me dé la siguiente respuesta o me dé a mi siguiente pregunta y también al público que nos sintoniza, porque a pesar de que nosotros vemos que la Dirección General de Migración ha anunciado ya en varias ocasiones sobre estos masivos apresamientos y vemos incluso los operativos en las calles de los apresamientos que hacen, vemos incluso las guaguas con los haitianos, pero la Dirección General de Migración nunca nos comparten videos del proceso donde se están entregando los nacionales haitianos en un puesto en la frontera, donde las autoridades haitianas están recibiendo a esos nacionales haitianos. Eso yo de manera particular no lo he visto. Si estoy equivocado, si usted tiene algún video donde el público pueda ver donde esos haitianos están siendo retornados hacia su país, me gustaría. Porque, profesor, tengo la ligera impresión de que estos haitianos, que estos numeritos tal vez sean falsos, porque hasta que yo no vea, profesor, un video donde están siendo entregados las autoridades haitianas, yo tengo que dudar. Mira. Entonces, explíqueme usted que tiene importante cercanía con importantes generales que están al frente de esa Dirección General de Migración, de esa entidad, para que usted nos explique tanto a mí como a nuestros televidentes qué está pasando, por qué no nos suplen de estas informaciones para uno entender la veracidad o no del asunto. Dígame usted, profesor. Mire, el trabajo de migración es complejo. Ciertamente ellos hacen la detención de esos ciudadanos, pero no se deportan de inmediato a Haití. Lo cierto es que esto va a un centro de detención que está ubicado donde estaba, en Jaina, donde estaba el antiguo vacacional de Jaina. Sí. Allí hay un centro de detención, allí se depuran, porque muchas veces es posible que usted detenga a una persona que presume ser ilegal, pero que esa persona puede tener sus documentos. ¿Verdad que sí? Le da el Entonces chance. se lleva a ese centro de detención y se le permite durante unos días que pueda evidentemente mostrar las evidencias de que es un ciudadano que está legal en el país. Porque no se puede proceder a priori, tomarlo y simplemente dejarlo en Haití, cuando posiblemente esa persona por un motivo de seguridad haya dejado su documentación en su casa, en su hogar. Se le da ese chance de que pueda incluso comunicarse con algún familiar, de que le lleve la documentación. Evidentemente, cuando está en un caso de ilegalidad, esto nunca ocurre, porque si va y lleva algo a alguien, se pueden quedar los dos. Entonces, finalmente, lo que hace migración también es que en un momento donde no se anuncia, se lleva hacia la frontera y se entrega a las autoridades. Muchas veces ni siquiera y entiendo que por un tema de seguridad, no se informa cuándo se van a llevar estos ilegales, porque esto puede traer diferentes reacciones. Personas que tal vez quieran interferir en el convoy para que no sean deportados a estas personas, o personas que tengan algún tipo de riña particular con alguien que esté allí y que mande que lo esperen de aquel lado de la frontera. No sabemos, entonces, por un tema de seguridad, ¿verdad? Tema de seguridad nacional, esa información no se da. Simplemente van y se depositan. Lo cierto es que tenemos un problema en la frontera, porque, por ejemplo, migración hoy arresta 5,000 haitianos que están de manera ilegal, lo deporta, y a otros tenemos 6,000, profesor. Profesor, usted... Tenemos 1,000 más. Luego de escuchar su respuesta a mi pregunta, que debo decir que no quedé muy complacido, debo de manera pública elogiarlo y decirle que usted es todo un sofista, que maneja muy bien la palabra, que habla muy bonito, pero siento que todavía en lo particular, y me apuesto a decir que gran parte de nuestra audiencia no quedó complacido con esa respuesta, profesor. No, profesor, yo tengo que dar la respuesta que conozco, la que sé. Pero yo también tengo que entenderle, profesor, porque tampoco voy a decir, no quedé a gusto con la respuesta que me dio el profesor y no se lo digo. No, yo aquí, controlando la mañana, que hablamos las cosas claras. Claras como son. Ahora, profesor, yo le voy a decir una realidad y voy a compartir una realidad con nuestra audiencia. Es la siguiente. Hace unos días estaba yo en un colmado, en este distrito nacional, a las 8 de la noche más o menos, y ahí había unos 12 nacionales haitianos en ese colmadito, en una zona muy respetada, ¿verdad? Y de cierta clase, cierto nivel en el Distrito Nacional. ¿Y por qué tantos haitianos? Bueno, precisamente porque todos esos haitianos son los que trabajan en los condominios de la clase media, que son los que cuidan los porteros y demás, los serenos de estos condominios en esta sesión. Y veía en materia modo de relajo, como los haitianos, uno que estaba comprando una cosita, otro venía así, le decía, Capú, no te bajes, y le cogía la billetera,
y le sacaban 1.000 pesos. Y el haitiano respondía, no, que no relaje con esos 1.000 pesos, que esos son los 1.000 pesos de migración. ¿Cómo es? Repito, un haitiano en relajo con otro, le quita la billetera y le saca 1.000 pesos, y el haitiano se enoja y le dice, no, no relaje con eso, que esos son los 1.000 pesos de migración. ¿A qué voy con esto, profesor? No, profesor. Los haitianos, pero ese profesor, los haitianos, y es una realidad, andan siempre, nosotros le llamamos los 500, los 1.000 pesos de la vergüenza, ¿verdad? El clavo. Entonces los haitianos siempre andan con el clavo de migración. Para cuando migración los detenga, en el camino, ni siquiera ellos hacen la propuesta, en el camino los agentes de migración o una gran parte le preguntan por los documentos. Y cuando le preguntan por los documentos no se refieren precisamente a la documentación que avale su estadía en la República Dominicana, sino a la milonga, los molongos, que son los que determinan si lo llevan a ese vacacional de Jaina que se utiliza para el proceso de depuramiento que usted habla y da la información, sino que le piden los molongos, profesor, para que entonces ese haitiano dé el dinerito que tiene, el clavito que tiene en la billetera, y 2 o 3 esquinas más adelante a ese haitiano lo deja irse. Y ahí se mantienen los haitianos en este círculo vicioso, donde siempre tienen que tener en su cartera el famoso clavito que tiene que darle a los agentes de migración. Entonces, hasta tanto, no sé, le caiga atrás esta problemática que la tenemos nosotros con nuestras autoridades en nuestro país, macuteando a los ilegales, entonces no vamos a resolver el tema de la migración de ilegales haitianos en la República Dominicana, porque como lo dije días anteriores, es un negocio para muchos y un negocio cuantioso. Que usted quiera, con su preparación y sus grandes niveles de manejo de la palabra, poner las cosas un poco bonitas o no dar la respuesta que no sé por qué teme dar, se los respeto, profesor, pero aquí que es la realidad. Esos 5.000 haitianos que reporta la Dirección General de Migración que se deportaron, eso es mentira y lo digo responsablemente. No hay tiempo para más. Controle usted la mañana. No hay tiempo para más. Usted lo dijo todo, profesor. La invitación es que ustedes mañana estén con nosotros de 10 a 11 en este su espacio. Controlando la mañana. Macuteando lo que están, profesor. Los papeles son... Su Mundo TV.